estar esta mañana. Debo confesar que yo le dije al pastor que no tenía expectativa de muchos hermanos hoy, con el frío que está haciendo. Digo, no hombre, mucha gente se nos va a quedar en la casita, pero no, pues les animo a congregarse, y qué bendición que están hoy con nosotros. La verdad que siempre nos sentimos muy complacidos de verles en este lugar, así que pues bueno, es una grandísima bendición. Antes que decían, Alexis, no sé si me puede ayudar a ver si eso no se mueve hacia los lados. Antes que estaban hablando de los dones, qué importante es eso, ¿verdad? Yo espero en el Señor que cada uno de nosotros como iglesia de Cristo podamos comprender que todos tenemos dones. Los dones no fueron repartidos por el Espíritu Santo solo para personas especiales. Los dones fueron dados para todos los creyentes. Y por eso la iglesia dice que, el Señor dice que somos un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo que tiene muchos miembros, pero en un cuerpo cada una de las partes son importantes. ¿Cierto o no? Todas las partes son importantes. Y así como en el cuerpo todas son importantes, nosotros también, todos nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo, con sus diferentes dones, con sus diferentes virtudes. Y mi oración es que la iglesia, toda la iglesia, pueda poner sus dones al servicio del Señor. Antes de comenzar con nuestro tema, comentándoles un poquito, este año, gracias al Señor, estoy ya terminando el bachillerato en teología. Ahora soy teólogo. Estoy terminando este bachillerato y la iglesia tiene un convenio con el seminario de CEPA, donde admiten 2 estudiantes y nos dan una beca grandísima. En realidad pagamos una pequeña cantidad de lo que cuesta toda la carrera. Y yo estoy terminando el seminario, entonces va a quedar un espacio en el seminario. Y si alguno de ustedes, hermanos, quiere prepararse en el ministerio, va a haber un espacio disponible para hacerlo. Ya a partir del próximo año necesitamos otro estudiante en el seminario. Mi esposa es la que está ocupando el otro espacio que hay, entonces ocupa un compañero de seminario. Y yo les motivo, y yo les digo 2 cosas. 1, es difícil, pero 2, es una bendición. Es una bendición prepararse. Miren, si yo me hubiera preparado en el pasado, me hubiera evitado tantas herejías que dije en el pasado, porque dije un montón de herejías, porque nunca me preparé. Yo me convertí a los 16 años y a los 17 años me habían hecho pastor ya, pastor de jóvenes. Y vaya predique, yo ni sabía la Biblia, imagínense. Bueno, no es que sepa mucho ahora, pero menos antes. Así que la preparación es importante, y si alguno tiene el deseo de servir al Señor ministerialmente, hable conmigo y podemos ocupar ese espacio que tenemos en el seminario. Bien, vamos a continuar con nuestra serie de una iglesia a la manera de Jesús. Es lo que hemos estado compartiendo durante algunas semanas. La importancia de que la iglesia como tal no puede ser vista como nosotros querramos que sea la iglesia. La iglesia debe ser a la manera de Jesús. De tal manera que hemos cubierto ya un par de iglesias, ¿verdad? Vimos la iglesia de Éfeso, acerca de que una iglesia sin amor es una iglesia sin misión. No estamos solo para juzgar, criticar, estamos para amar, y para amar al prójimo y para amar a las personas que tanto necesitan este mensaje de salvación en Jesucristo. Y la semana pasada el pastor compartía acerca de la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue desafiada a amar al Señor aún cuando esto le costara la vida. Hoy vamos a compartir esta tercera iglesia, y el tema yo lo he titulado: una iglesia que no tolere libertinajes.
Y el texto que vamos a compartir es Apocalipsis capítulo 2, pueden buscar ustedes ahí en sus Biblias, verso 12 a 17. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 a 17, y el tema de hoy es una iglesia que no tolere libertinajes. Yo voy a estar leyendo para ustedes en Nueva Versión Internacional, pero ustedes me pueden seguir en cualquier otra versión. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 a 17. Voy a intentar terminar antes de que quede entumido, porque las manos ya siento como que me duelen del frío. Antes de leer el texto, yo quería, por favor, que ustedes piensen en dos frases que voy a compartir con ustedes. Así que antes de leer el texto, pon atención a la frase. Dios quiere que prosperemos económicamente. Dios quiere que prosperemos. Solo Ana Cristina cree que Dios quiere que prosperemos. Para tener un montón de dinero para alcanzar el destino que ha trazado para nosotros. ¿Ok? Piensen en esa frase. Dios quiere que prosperemos económicamente para tener un montón de dinero para alcanzar el destino que ha trazado para nosotros. Noten esta segunda frase. El hombre fue creado en términos de igualdad con Dios. Y él podía estar en la presencia de Dios sin ninguna conciencia de inferioridad. ¿Les parecen frases cristianas? Están muy serios, no me apedreen todavía. ¿Les parecen frases cristianas? ¿Les parece que está bien lo que se está diciendo o argumentando? Estas dos frases que he compartido para ustedes fueron expuestas por dos de los pastores más reconocidos en los Estados Unidos. Pero déjeme decirle que estas expresiones que ellos utilizan no son bíblicas, no están fundadas en la verdad. Dios quiere que usted prospere, sí, para que con sus recursos sirva al Señor. Amén. No para su realización personal. Es cierto que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero no fuimos hechos en igualdad con Dios para ponernos en un lugar de tú a tú. Somos simples seres creados a la imagen de Dios. Amén. Entonces, estas frases y estos tipos de predicaciones abundan a través de la iglesia del Señor. Y la iglesia de Cristo debe procurar no permitir que estas cosas sean aceptadas como verdad y toleradas en la iglesia, porque esto no agrada a Cristo. A Cristo le agrada una iglesia que vive en la verdad. Y nosotros sabemos qué es la verdad. Su palabra es la verdad. La iglesia, hermanos, como nosotros, estamos llamados a vivir y servir en medio del mundo. Jesús no dijo que fuéramos sacados del mundo, es para que vivamos en medio del mundo, pero no para que el mundo o las ideas del mundo vivan en medio de nosotros. Por una sencilla razón. Como cristianos nosotros estamos llamados a agradar a Cristo y no a nosotros mismos. El llamado de Cristo para usted y para mí, hermanos, es radical. Jesús dijo que el que no toma su cruz cada día y me sigue, que dice, no es digno de ser mi discípulo. Los discípulos vivimos para la gloria de Dios y para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que he titulado este sermón que seamos una iglesia que no tolere libertinajes.
Y vamos a verlo en el texto, en capítulo 2, versos 12 a 17, lo que Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo. Así que por favor, ustedes ahí en sus Biblias, voy a leer en Nueva Versión Internacional, ustedes me pueden seguir, Apocalipsis capítulo 2, versos 12 a 17. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esta es la tercera iglesia a la que Jesús escribe en Apocalipsis, a Pérgamo. Pérgamo, comparado a las otras dos ciudades que eran Esmirna y Éfeso, no era tan importante comercialmente. No era tan rica como Éfeso porque tenía sus puertos, no era tan rica como Esmirna por todo el desarrollo que había en la ciudad, pero era más importante desde el punto de vista religioso. Y yo quiero mostrarles a ustedes lo que era Pérgamo. Esto que ustedes ven acá es el Acrópolis de Pérgamo. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudad como tal estaba junto a una montaña y en la cima de ese monte se construía ese Acrópolis donde estaban todos los diferentes templos y los diferentes edificios públicos de la ciudad. Esta era el Acrópolis de Pérgamo y tiene una forma muy particular. Porque algo muy importante es todo lo que sucedía comercial y socialmente en las ciudades pasaba en los lugares religiosos. Entonces, en Pérgamo, esta era la entrada principal a este lugar. E inmediatamente cuando usted entraba a la Acrópolis, lo primero que usted se topaba era el gran templo a Zeus. Un templo majestuoso, lleno de zafiro, de marfil, era algo, se habla de parte de las 7 maravillas del mundo, y usted llegaba y veía el gran altar a Zeus, subía esta escalera de acá y se topaba con esa gran estatua de Zeus ahí. Si usted bordeaba acá y subía, se iba a encontrar con una gran biblioteca. Y estaban el templo a Dionisio con el gran teatro. Dionisio era el dios del festín o de la fiesta como tal. Estaban los templos, la biblioteca, y en la pura cúspide, por encima del santuario Atenea, estaba el templo que fue hecho en honor al emperador Augusto César. Esto es más o menos una idea para que ustedes tengan de lo que más importaba en Pérgamo. Eran sus numerosos y bellos templos, todos dedicados a distintos dioses, y lo que dominaba este lugar era el altar a Zeus, a Atenea y al emperador. Pérgamo como tal era una influencia mundial de la época, de la adoración al emperador y de la adoración a Zeus, y también a Esculapio, que era el dios de la medicina o de la curación como tal. Se dice que en este templo por eso habían serpientes dentro del templo.
Ustedes han visto que el símbolo médico es una serpiente, ¿verdad? ¿Han visto alguna vez que es una serpiente? Es en honor a este Esculapio, y ellos decían que las serpientes eran curativas. Y todo este misticismo religioso idolátrico era lo que se vivía en la poderosa religiosa Pérgamo. Como era un lugar religioso tan importante, la influencia política de la época, hermanos, se movía a través de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían esta influencia religiosa y política. Bueno, eso no ha pasado solo en Pérgamo. Hoy en día tenemos grandes influencias religiosas y políticas en distintos lugares del mundo. Pero mi idea es que ustedes puedan ver cómo el ambiente en el cual se desarrolla la iglesia en Pérgamo era difícil, era hostil. Un montón de ideas romanas, un montón de ideas paganas eran las cuales se desarrollaban en ese lugar. Pero la historia no solo queda ahí. Nosotros también vivimos en medio de un tiempo de influencias políticas, religiosas, dominantes que mueven sus planes a través del mundo para establecer sus ideologías. El materialismo, el narcisismo, el relativismo ético que vivimos, el pluralismo, están haciendo estragos en el mundo actual. ¿Y saben qué es lo más fuerte de esto, hermanos? Que estas ideas filosóficas que se mueven en el mundo se han infiltrado en la iglesia, en nuestras vidas, intentando transformar nuestra fe, cambiar nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de vivir la vida. Miren, tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Qué es el pluralismo? ¿O qué es el materialismo? Pero pensemos un poco en esas ideas. ¿Qué es lo que el ya no dije nada, estoy un trabalenguas, pluralismo quiere decirnos? Lo que quiere decirnos es que todas las ideas y las doctrinas son correctas, que todas las posiciones y todas las creencias tienen su derecho de igualdad en la verdad. Tal vez con esta idea en mente asociada, hermanos, que no importa la idea que usted tenga, la religión que usted exprese, mientras vivamos bien en la tierra, estamos bien. Eso es lo que importa. Y eso nos puede llevar a creer a nosotros la famosa idea de que todos los caminos conducen a Dios, que todos los caminos llevan al cielo. Con el mundo y hacer tanta confraternidad con el mundo que no importa lo que ellos piensen, lo que ellos crean, mientras seamos amigos. Y perdemos la esencia de la iglesia y del llamado de Cristo a mostrar al mundo que hay solo un camino al cielo y solo hay un medio de salvación para el hombre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Tal vez este para usted no sea tan fuerte, pero hay uno que nos bombardea más por cada red social y por cada momento que vemos en la televisión, y es el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Esa fascinación por las cosas materiales, ese deseo por adquirir más bienes para poder pensar que vivo mejor. Pero hermanos, esa idea va a hacerte morir tu vida espiritual. Porque no hay un bien en este mundo que pueda dar satisfacción plena al alma del hombre. No hay riqueza alguna que le pueda dar satisfacción al alma del hombre. No hay riqueza en el mundo que le pueda dar esperanza alguna al hombre. La única esperanza cierta y segura de un destino seguro de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, cuando pensamos en esto, ¿qué hace la iglesia tan fascinada buscando las cosas de este mundo? Nuevamente, Dios quiere que prosperemos, sí. ¿Para qué? Para su gloria. Esta semana hablaba con un pastor amigo ahí en Cartago y él es de una iglesia pequeña ahí y el pastor le regalaron un carrito sencillo. Dice que llegó una persona a la iglesia de él, entonces después del sermón, después del servicio le dice, pastor, ¿y cuál es el carro suyo? Y dice, bueno, este carrito es el carro mío. No, hombre, pastor, usted está en pecado, usted está arruinado. Usted tiene que tener un carro del año. Esa concepción materialista, hermanos, se ha infiltrado en la iglesia. Tal vez ustedes no lo puedan creer, pero hoy tenemos iglesias clasistas, donde solo pueden ir personas de cierta clase social para arriba. Donde si usted lleva personas pobres le dicen, hermano, esa gente no la traiga aquí. Eso es otro tipo de iglesia. El materialismo es esa fascinación de la iglesia también por las cosas materiales. Una iglesia que ha permitido pensar que entre más lindo es el templo, más unción hay ahí. Que entre mejores son los asientos del templo, más prosperidad tenemos y más Dios está con nosotros. Relativismo ético. La filosofía nos ha hecho pensar que la familia puede ser lo que nosotros queramos. ¿Qué le están diciendo a nuestros hijos en el colegio? Vivan libremente la sexualidad. Vaya, póngase un parche, le dicen a la mujer, y viva libremente su sexualidad. Nunca les dicen el problema de enfermedades sexuales, ¿verdad? Esa parte no la dicen. Vivimos en un tiempo donde buscar el matrimonio a la manera de Dios es un extraño hábito para gente que vive en el fanatismo. Hoy la pureza sexual, hermanos, es un motivo de burla también. Y por último tenemos el narcisismo. Y cómo nos gusta eso, ¿verdad? Subir una foto a las redes sociales y que tenga muchos likes. Porque buscamos tanto el placer propio de la imagen, de que la gente me vea a mí, que me vea el gran siervo que soy. Tómeme unas fotos, pastor, para subirlas ahora y decir, vea al siervo de Dios. Una leyenda ahí bien espiritual. Hereje. No, esa es la verdad, tiene que ser un poco mentirosa. La realización personal por encima de nuestra entrega a Cristo. Pero en todo esto, hermanos, Dios quiere que vivamos de acuerdo a la verdad y que usted y yo no permitamos que estos pequeños gustos destructores vengan a nuestras mentes y nuestros corazones y que al final nos aparten de hacer la obra que Cristo nos llamó a hacer por medio y en medio de la iglesia. Y lo que Jesús le dice a esta iglesia, hermanos, es que Jesús está preparado para juzgar a su iglesia. Eso es fuerte, ¿verdad? ¿Quién quiere ser juzgado por Jesús? Bueno, yo no. Pero Jesús dice esto. ¿Qué dice el Señor? Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Es muy importante notar que el mensaje de Cristo, hermanos, es para la iglesia. Y a veces cometemos el error de pensar que el mensaje es para los pastores o los mensajeros de la iglesia. No, el mensaje es para la iglesia y el mensaje que manda a toda la iglesia es de aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Miren, ¿qué significa esto? Cuando Él dice que Él tiene la espada,
esta expresión es que Él tiene control absoluto, Él tiene gobierno absoluto. Y utiliza esta figura de la espada de dos filos, porque esa era la espada ancha que usaban los romanos cuando había que hacer ofensiva militar. Ellos usaban una espada ancha de dos filos, y quien portaba esta espada, hermanos, tenía la autoridad para utilizarla. Jesús no está hablando a la iglesia en un tono tranquilo, está hablando en un tono de estoy dispuesto a utilizar la espada de dos filos. Bueno, esa expresión también la vemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Miren lo que dice la palabra de Dios hablando de Jesús. De su boca sale una espada afilada con la que herirá todas las naciones. Decía ya él falleció. Don Juan Stan decía que la espada que Jesús va a utilizar para castigar a las naciones y al anticristo es la misma espada que está diciendo estoy dispuesto a emplear en medio de la iglesia si no permanece en la verdad. ¿Y cuál es la verdad para nosotros? La verdad es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que esta es la palabra de Dios. ¿Qué es? Penetrante más que una espada de dos filos, que conoce las intenciones más profundas de nuestros corazones. Y este Jesús que conoce lo más profundo de nuestros corazones está preparado para llamarnos a cuenta y decir, ¿estás viviendo de acuerdo a la verdad? ¿O estás permitiendo que este tipo de filosofías entren en tu vida y están destruyendo tu vida espiritual? La verdad para nosotros es evidente, hermanos, y esta verdad es la palabra de Dios. Jesús está preparado con poder y autoridad para juzgar. Pero a esta iglesia que Jesús juzga es también la que le reconoce en donde la iglesia milita. Vean lo que dice verso 13, por favor. ¿Qué le dice a la iglesia? Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Hay dos expresiones que Jesús usa aquí. El saber o el yo conozco, como dice la Reina Valera, es que Jesús conoce cada una de las acciones de la iglesia. Él conocía la circunstancia de la iglesia y sabía que era un ambiente difícil. ¿Cuál era el ambiente difícil? Jesús lo relaciona al lugar donde vive ¿quién? Satanás. ¿Quién quisiera tener a Satanás de vecino? Lo tenemos arriba. Jesús llama el lugar donde ellos residen el trono de Satanás. Y aunque no hay consenso de lo que puede significar, lo que sí es cierto es que Jesús está hablando de una influencia satánica en el lugar, que probablemente asociado con la adoración a Zeus, con la adoración al emperador, que para la iglesia primitiva era el anticristo, o también a ese sistema hostil en el cual ellos estaban viviendo. También se dice de esta ciudad que cuando los mensajeros venían desde Éfeso para Pérgamo, el acrópolis de la ciudad parecía un gran sillón en la pura cúspide del lugar. Y Jesús dice, bueno, en esa cúspide de ese lugar lo menciona como el trono de Satanás por la influencia que estaban teniendo. Si estuvieron la semana pasada, porque yo tampoco estuve, qué vergüenza, no estaba predicando en otra iglesia. En Esmirna se identifica a los judíos como la sinagoga de Satanás.
porque los judíos estaban creando un ambiente hostil contra la iglesia y trayendo persecución a la iglesia. Aquí en Pérgamo a la ciudad entera se le menciona como el trono de Satanás porque están trayendo persecución y un ambiente hostil a la iglesia. Lo podemos ver en la expresión que dice el Señor ahí, que ellos fueron fuertes aun cuando uno de los siervos de Cristo, Antipas, que hasta el día de hoy no sabemos ciertamente quién es. La tradición dice nada más que Antipas murió asado en un toro de metal. Lo metieron en un toro de metal y prendieron fuego al toro de metal y murió, no quemado, asado. Pero no se reconoce todavía quién es Antipas, pero aunque nosotros no lo reconozcamos, Jesús sí lo reconoce. ¿Y cómo dice Jesús de Antipas? Mi siervo fiel. ¿Cuántos quisieran ser llamados así por Cristo? ¿Cuántos quieren morir asados en un toro? No, ¿verdad? Esa no, amén. Pero sí queremos ser reconocidos como siervos fieles. La fidelidad de Antipas, de no dejarse ceder por las presiones hostiles de Pérgamo, lo llevó a ser fiel hasta la muerte. Hoy nuestro mundo, hermanos, es el Pérgamo de la época. Jesús sabe que usted y yo vivimos en un mundo difícil. ¿Es un mundo difícil? Es un mundo difícil. Pero no es excusa para quebrantar nuestra fe. A veces utilizamos el concepto de un mundo difícil para entonces doblegar nuestra fe. Por más difícil que sea este mundo, Jesús espera que usted y yo seamos fieles hasta el día en que partamos con nuestro Señor Jesucristo. Probablemente no vamos a morir asados en un toro, pero probablemente vamos a perder amigos, probablemente vamos a perder influencias. Algunos han perdido trabajo y sabemos que en los árabes y otros países sí, hermanos en Cristo han perdido hasta la vida. Y aunque nosotros no los conocemos, ¿saben quién sí los conoce? Cristo. Y les va a decir, siervos fieles. Y yo espero que ese sea el ánimo para nosotros, que seamos llamados siervos fieles como este hombre, que no reneguemos a nuestra fe, por más que el mundo nos presione a ceder a sus ideologías. Porque si hay una verdad, hermanos, para todos nosotros, no hay oposición satánica que pueda quebrar una fe genuina en Cristo. Miren, aquella gente, entre más asesinaban cristianos, ¿saben qué pasaba con la iglesia? Más crecía. ¿Saben qué pasa en China hoy? Entre más derrumban iglesias, más cristianos hay en China. No hay ninguna opresión del mundo que pueda quebrantar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por una sola razón, porque la esperanza de nosotros, hermanos, traspasa cualquier cosa en este mundo. Nosotros los cristianos somos los únicos que podemos decir con seguridad que tenemos el futuro asegurado. La gente hoy no sabe qué va a pasar en el futuro. ¿Ustedes saben cuál es su futuro? Solo nosotros tenemos eso seguro. Un futuro eterno con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo llegue a ese lugar, yo quiero que el Señor me diga, venga siervo fiel. Toma la escoba para que barra, porque solo eso se ganó de galardón, pero por lo menos entrar. Pero qué fuerte llegar a ese lugar y que Jesús diga, no has sido fiel. Has tolerado estas cosas en tu vida. Entonces Jesús reconoce a esta iglesia su fidelidad, pero también Jesús reconoce la tolerancia de la iglesia a las falsas doctrinas. Lean conmigo ahí, por favor, de 14 a 16. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam,
el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, por lo tanto arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Jesús contrasta la fidelidad de mantener su fe con permitir que falsos maestros con falsas doctrinas permanezcan en la iglesia. Y hace la alusión al Antiguo Testamento a Balaam. ¿Qué era lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Balaam? Balaam fue un profeta que por dinero quiso corromper al pueblo de Israel. Bueno, efectivamente lo logró. Logró un plan estratégico para corromper al pueblo de Israel, porque lo único que él pensaba es su propio dinero, su propia ganancia. Hoy tenemos a muchos, no sé cómo decir en plural Balaam, pero bueno, Balaames será. Hay muchos que no importa lo que están diciendo a la iglesia, si a la iglesia le gusta se lo dicen, porque lo único que están interesados es en cómo obtener dinero. Balaam en su tiempo usó a las mujeres moabitas para incitar a los israelitas, y cuando los atrapó en la inmoralidad sexual los llevó a la idolatría. Y lo que estaba pasando en Pérgamo era exactamente lo mismo. Los falsos maestros estaban diciendo: ustedes pueden participar de las fiestas paganas que se hacen en los templos y también pueden adorar a Cristo. No pasa nada. Algunos dicen que decían, porque Pablo dijo un ídolo nada es. Entonces no, como un ídolo nada es, vamos y participamos. Torciendo la verdad, induciendo al error, porque lo único que estaban interesados era en ellos mismos. Pero ¿qué pasó en el tiempo de Balaam, hermanos? Sí, Balaam tuvo éxito, pero 24,000 israelitas murieron en aquella época por tolerar lo que Balaam les estaba llevando a hacer. Jesús dice a la iglesia que si ellos toleran también, Él también está dispuesto a juzgar a la iglesia. Jesús también les dice que Él aborrece las acciones de los nicolaitas, que no son cosas distintas. Los nicolaitas eran estos nuevos baalamitas, para decirlo de alguna manera. Y Jesús le está diciendo: no permitan esas falsas doctrinas en la iglesia, porque si no, yo estoy dispuesto a venir a juzgarlos a ustedes y a ellos. Miren, tal como nuestros días, no sé si ustedes lo perciben o no, pero una parte de la iglesia cree que puede tener un pie en el mundo y otro pie en Cristo, y que eso está bien. Que puede vivir en el mundo y haciendo las cosas del mundo, pero al mismo tiempo está agradando a Dios. Jesús dice: no toleren ese tipo de pensamiento. Para Jesús no hay un tinte a media, o somos de Él o no somos de Él, o somos creyentes o no somos creyentes, o vivimos la verdad, hermanos, o vivimos una mentira. Pero Jesús está llamándonos a nosotros, como llama a la iglesia y le dice: arrepiéntete. Que esta palabra arrepentirse es: cambie su manera de pensar. Cambie su manera de pensar, deje de tolerar a aquellos que le dicen que está bien vivir en el mundo y aún así adorar a Cristo. La iglesia enfrenta, hermanos, la batalla, enfrenta el juicio, si permitimos que los falsos maestros permanezcan entre nosotros. Tal vez yo sea el falso maestro, no me permitan más. Pero miren, no solo porque ahora vivimos en un tiempo muy diferente. Tengan cuidado con lo que ustedes escuchan en redes sociales. Tengan cuidado con lo que ustedes escuchan de afuera. No todo lo que suena bonito es la verdad.
No todo lo que suena atractivo es la verdad. Porque recuerden una cosa, lo que hizo caer a Adán y a Eva fue que lo que Satanás dijo era atractivo. Y eso les trajo grandes consecuencias hasta nosotros. No todo lo que los hombres dicen es la verdad. Por más atractivo que nos suene, nosotros tenemos que tomar todo eso que nos dicen y llevarlo ¿a dónde? A la palabra de Dios, que esa es esa verdad, esa espada de dos filos. Y si lo que dice no está de acuerdo a la verdad, no podemos tolerarlo en nuestra vida. Pero también hay una promesa que nos anima, hermanos. La promesa del Espíritu. Miren lo que dice. Versículo 17, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a ¿quiénes? A las iglesias. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Qué nos dice también? Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Mire, el maná fue lo que los israelitas comieron en el desierto. Pero en el Nuevo Testamento Cristo dice que Él es nuestro maná, que Él es nuestro pan de vida. El que no comiere de mi carne, ¿qué? No tiene salvación. ¿Quién es nuestro maná? ¿Quién es nuestro pan de vida? Cristo. Pero ese maná de vida está reservado para nosotros los hijos de Dios, que vamos a compartir todas las bendiciones del cielo con Cristo por una eternidad. ¿Cuántos quieren ese maná? Viva con la esperanza de decir, voy a vivir una vida fiel en este mundo, porque lo que me espera es una eternidad recibiendo las bendiciones de Cristo para siempre. Es una referencia a Cristo mismo. Y la piedrecita blanca, aunque hay tantas diferentes formas de expresarlo, que muchos lo expresan, para mí el significado de la piedrecita, como les digo, hay muchos significados, pero hay algo que tiene mucho sentido. La piedrecita blanca en el Imperio Romano era entregada a los gladiadores cuando vencían en las competencias. O a las personas que eran invitadas a las fiestas se les daba una piedrecita blanca, porque esa era la entrada a la fiesta. Y dice, yo le daré una piedrecita blanca, porque nosotros también se nos dará acceso al gran banquete del cielo, a la gran boda del Cordero que usted y yo vamos a compartir juntamente con Cristo. El Espíritu nos anima, permanezcan fieles, no toleren estas falsas ideologías en sus vidas. Recuerden que ustedes van a disfrutar de un banquete celestial por una eternidad, disfrutando las bendiciones del cielo. ¿Cuántos quieren eso? Hermanos, anhelemos con todo nuestro corazón las cosas del cielo, y como dice Pablo, y pongamos nuestra mirada en el cielo donde está Cristo y no en las cosas de la tierra. Quiero terminar con este texto, que es el desafío para nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 a 17, Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Anhelemos la vida eterna, anhelemos compartir el gran banquete celestial. Deje de pensar en este mundo, que este mundo pasa, y seamos una iglesia que no tolere
libertinajes. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, quiero darte gracias en esta mañana, Padre. Gracias por mis hermanos, por sus vidas. Señor, tú has hecho una obra preciosa en cada uno de nosotros, Señor. Tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Porque reconocemos, somos pecadores, Señor. En cuanto a la carne, débiles. Pero tú has muerto en la cruz para darnos vida. Tú has resucitado de entre los muertos y con esto has vencido a la muerte para que tengamos una esperanza plena y segura de vida eterna, Señor. Padre, gracias por mis hermanos, Señor. Oro, Señor, para que podamos mantenernos firmes en la fe, fieles a ti, Señor, fieles a la verdad, Señor, y que no toleremos el pecado en nuestras vidas y que no toleremos estas pequeñas ideas destructoras que quieren apartarnos de la verdad, Señor. Que mostremos a Cristo en amor, que mostremos a Cristo en amor a todas las personas, pero el mostrar a Cristo no implica, Señor, que toleremos el pecado en nuestras vidas. Padre, si hemos tolerado el pecado en nuestras vidas, Señor, si hemos tolerado que estas ideologías atrapen nuestra mente y nuestro corazón, Señor, hoy te pedimos perdón. Perdón si me he dejado llevar por el materialismo. Perdón si me he dejado llevar por el narcisismo, Señor. Perdón si he desafiado la ética y el estándar de moral de tu palabra, Señor, y me he vuelto al relativismo. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente y que podamos vivir cada día más para tu verdad y para tu gloria, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra y gracias por estas promesas tan grandes, grandísimas, Padre, de vida eterna, de bendición eterna, juntamente contigo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos la próxima semana. Vamos a continuar esta serie. Y recuerden los estudios que tenemos durante la semana, también los esperamos ahí. Que el Señor les bendiga.